Bien, ya está en el estudio central del Canal 11 Fernando Olivera, candidato a la presidencia de la República por el Frente Esperanza. Él ha tenido una presentación destacada, una ponencia que ha estado en boca de todos en el foro que se organizó en la Universidad de Lima por parte de la Contraloría. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad, Luis Alfonso. Yo solamente he sido la voz de los que no tienen voz, la voz de los indignados, que somos la mayoría de los peruanos, la voz de los que hemos declarado una guerra total a la corrupción y a la impunidad. Y había que romper ese pacto infame de hablar a media voz. Vamos, si te parece, Fernando, a mí me gustaría, tenemos imágenes de lo que fue tu presentación en este foro en la Universidad de Lima, foro en el que yo debo decir, yo fui a ver las presentaciones de los candidatos y Fernando Olivera tuvo la presentación y la ponencia más fuerte de todas, no se cayó nada, tenemos algunas imágenes de lo que ocurrió ese día. A ver, señor director, vamos a mostrar las primeras. Porque no podemos permitir que se presente al mundo como los salvadores de la patria, nada menos que a los corruptos que encarnan las candidaturas de las campañas millonarias. Sí, señores, que no cargan mochilas, como dice la primera dama de la corrupción, sino que carga su propia mochila, la mochila de la que no se entera la Contraloría. Cómo pagó sus estudios en el extranjero ella y sus hermanos cuando no era con dinero de la corrupción del Servicio de Inteligencia, con dinero de todos los peruanos. No se entera la Contraloría de cómo hay prófugas, Rosa y Juana Fujimori, Víctor Aritomi, que le robaron las donaciones del pueblo japonés a los pobres del Perú y que hoy financian su campaña millonaria. No se entera la Contraloría de cómo Keiko Fujimori, ella, no su papito, ella hizo tráfico de influencias para liberar a 2 procesadas por narcotráfico en un caso en donde habían encontrado 353 kilos de clorhidrato de cocaína en el caso Hajduk. Visitó a las detenidas en el penal y tramitó, haciendo tráfico de influencias, el indulto que dio su padre un mes después. Bueno, esas fueron solamente, Fernando, algunas de las cosas que tú señalaste en este foro y que parece que la prensa ha olvidado y la ciudadanía tampoco recuerda. Cuéntanos un poco por qué fuiste tan enérgico ese día en alusión a los otros candidatos que habían sido, como tú señalaste, promocionados por la propia Contraloría. Como he dicho, solo encarno lo que es el sentimiento de la indignación nacional. Cuando salió la convocatoria inicial de la Contraloría, poniendo a estos 5 candidatos de la corrupción como los voceros de la esperanza nacional, del cambio, anticorrupción, hubo una reacción impresionante en todo el Perú. Y por eso, acatando ese mandato de los indignados del Perú, fuimos a la misma Contraloría, escoba en mano, a decirle, no lo vamos a permitir, esto ya llegó al límite. Pero claro, pero si es el Contralor de la corrupción, ¿pero quién lo nombró? ¿No fue Alan García, el adalid de la corrupción? ¿Quién lo ratificó? Ese Parlamento y una mayoría que representaba a la misma corrupción y a la misma impunidad. Y él lo único que está haciendo es garantizar la continuidad de esa impunidad pensando en él mismo, porque inclusive nos motivó para agregar a nuestro plan de gobierno temas que había que perfeccionar, como quién controla al Contralor. Déjame, Fernando, mostrarle a los televidentes algo más de lo que dijiste, ya esta vez sobre el propio Contralor, que era, digamos, el organizador de este evento, y tú no te callaste nada. Señor director, me gustaría mostrar lo que dijo el señor Olivera sobre el Contralor. Como su invitado estrella era Alan García, el de la prescripción dada por los jueces de Montesinos, el del caso Lavajato, el de las coimas declaradas por Sergio Siragusa con cuentas en Gran Caimán, el de los narcoindultos, el de los petroaudios, el símbolo de la corrupción en el Perú, Alan García, la otra estrella de la Contraloría presentada aquí. Como dice,
Aplauda, Contralor, aplauda, que ya le viene a usted también. Pues sí, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es quién controla al Contralor. ¿Quién controla? Ponga orden allí a sus ayayeros. Bueno, Fernando, efectivamente el auditorio te aplaudió porque dijiste lo que no dijo ningún otro expositor. Ahora bien, ¿quién controla al Contralor? Este señor está muy cuestionado. Tú decías que en este periodo no ha habido mayores responsables de casos de corrupción. O sea, todo ha ido de maravillas. No solamente eso, sino que el propio Contralor, en algo realmente increíble, hace una declaración a la prensa diciendo que cuando él llegó a la Contraloría la coima era 10%, a la mitad de su mandato era 15%, y que ahora al terminar es 30%. Ahí está, acá tengo las citas textuales de sus propias declaraciones. Y lo mismo, reconoce que el costo de la corrupción, el costo económico va creciendo de 800 a 1.000 millones hasta llegar a 10.000 millones y de hecho se queda corto, ¿no? Es que es el Contralor ideal. Pero quiero decir, hacer un paréntesis, porque aquí no responde. La primera dama de la corrupción ha evadido la respuesta, porque felizmente queda algo en los periodistas de nuestro país, de nuestro Perú, que están poniéndose de pie. Yo siento que está despertando la rebeldía popular, ¿no? Y eso incluye a todos. Y el otro día, en directo, le preguntaron a la primera dama de la corrupción, oiga usted, ¿qué hay de estos casos que se han denunciado? ¿Cómo es que tiene que responder por el tráfico de influencias, de los narcoindultos que usted tramitó para sus patrocinadas, procesadas en el caso Hajduk? Y ella se negó a responder, dijo, no contesto a un malcriado. No contesto a un malcriado. Es que para ella es un tema de formas. Para ella ser malcriado es decir verdades contundentes. Y todos sabemos que con la verdad ni se ofende ni se teme. Y va a tener que responder. Y si no lo va a hacer ahora, tenga la seguridad que en la nueva justicia que existirá, porque aquí, perdóname, no estamos para medias tintas, para paños tibios. No, no, no. Aquí vamos a hacer una reforma judicial a fondo. Y vamos a echar a su casa a todos esos supremos, a todos. Habrá algún justo que pague por pecador. Pero es que no hay otra forma de limpiar. Y cuando haya una nueva justicia, se acabaron los intocables. El tema de los narcoindultos no será como cuando los revisan los de Alan García, que dicen que de 5.000 narcoindultos que él firmó y que están ahí con su firma, ahora reducen solamente creo que a 1 o 2, ¿no? Para condenar a Chinguel y decir que hay un condenado, ¿no? Ella quiere seguramente mantener esa impunidad y no entrar a dar ninguna explicación, pues la va a tener que dar, porque ha cometido un delito que se llama tráfico de influencias y que tiene un agravante cuando se trata de narcotraficantes a los que se libera. Ahora, ¿no ha pasado un tiempo excesivo, digamos, no ha prescrito todo esto y la acción de la justicia, al no haberse llevado adelante, habría quedado impune también esta situación? O sea, hay un tema con la prescripción, hay quienes sostienen que hay que señalar que los delitos contra el Estado deben ser imprescriptibles. ¿Qué piensas tú en relación a ese caso? Bueno, yo siempre he tenido la posición de que los casos de corrupción y otros más, como los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, las esterilizaciones de nuestras mujeres campesinas hechas sin su consentimiento, en un desprecio a la vida humana de los peruanos, ¿no? Porque el problema que ellos decían tenía el Perú es que hay muchos peruanos, entonces hay que esterilizar. Entre otros casos, como violaciones, no solo de derechos humanos, sino violaciones a menores de edad, violaciones en general, casos de narcotráfico, en fin, deben ser imprescriptibles. Imprescriptibles. Por supuesto, primero la corrupción, porque la corrupción es la fuente de una serie de males. Ahora, es la perversión de los valores. Vamos a hablar de la corrupción, porque para que exista corrupción hay un corrupto y hay un corruptor. Normalmente se habla del corrupto, pero no se habla de las corporaciones que son las que promueven, ¿no?, determinado tipo de normativa o determinado tipo de acción de parte del funcionario público para beneficiarse. ¿Qué hay con los delincuentes de cuello y corbata, esos que nadie toca? Pues que serán tocados y muy tocados, y no estarán en cárceles doradas.
Yo no entiendo, por ejemplo, cómo hasta el día de hoy no se toma ninguna medida preventiva contra la gente de Odebrecht. ¿Ah? Y al contrario, siempre están tratando de resguardar. Tienen muy buen aparato de relaciones públicas, dicho sea de paso, ¿no? Ahí invierten bastante, ¿no? Y creo que invierten no solamente a quien ven como probable gobernante, poniéndole asesores de la corrupción, como al señor de Plata como cancha, sino también en elementos de la oposición a quienes financian también campañas. Y lo que hay que decir es que efectivamente no hay corrupto sin corruptor. Y aquí vamos a hacer una nueva justicia, terminar con esa impunidad. Lo que le molesta a la gente, creo que has dado en clavo, es la impunidad, el que se cometan delitos grandes y pequeños y no pase nada. Y que la gente que más roba, ¿no? es la que pero mejor es que la la pasa. normativa tiene que ser, así como se aplica en Estados Unidos para casos de narcotráfico, en donde todo aquel que puede estar en una cadena de lavado de dinero o todo aquel que termina siendo cómplice directo o indirecto del narcotráfico, se le confisca todos sus bienes. Y ya está, se acabó. Aquí no es de que cuando de repente se descubre la coima, no, era el ingeniero residente el que estaba ahí, el responsable, ¿no? Y bueno, y además como es ingeniero residente, bueno, se le incluye casi por cumplir. No, señor. Las coimas han sido de tal magnitud, y son de tal magnitud, de miles de millones de dólares estamos hablando, que eso es imposible que no lo sepan los más altos directivos. Por eso el presidente de Odebrecht está preso en Brasil. Tú has hecho una denuncia el día de la Universidad de Lima muy grave contra el Contralor, ¿no? Sí. Me gustaría que la detalles ahora. Vamos a hacer una breve pausa, Fernando, y vamos a regresar en un instante para entrar de lleno a esta denuncia y también para hablar acerca de tus planteamientos en esta campaña, ¿sí? Vamos, amigos, a hacer una breve pausa en el programa y volvemos con Fernando Olivera, que tiene mucho que contarnos acerca de esta campaña electoral y las ideas que trae. Ya volvemos.